y también mecanismos como el Comité Nacional de Inteligencia. Entonces, esos eran mecanismos de trabajo interinstitucional. 2013-2014 se incluyó además inteligencia tributaria del Servicio de Rentas Internas, inteligencia aduanera, porque eran organismos que no habían sido parte, pero que tenían información importante para no solamente dedicarse al trabajo operativo, que era tradicional de Fuerzas Armadas, sino también un trabajo estratégico, político estratégico, que incluye también lo que es inteligencia económica financiera. Interesante, interesante, lamentablemente, y esto es impresionante. O sea, lo que usted decía, y me quedo con esas palabras de si ya tenemos, si hemos visto, si sabemos, no cambies lo que está bien, mejóralo sí, pero no lo cambies, fortalécelo. Yo sé, entiendo, yo también he escuchado ese asunto de, sí, pero el Estado obeso, que no sé qué, que los pipones, que los vagos. Ok, no hay problema, debe ser, debe haber. Pero hay puntos claves, Carolina: salud, educación, seguridad. Hoy si usted le pregunta a la gente le va a decir eso, la inseguridad. Guayaquil está, Carolina, en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Del mundo. Llegamos a ese tipo de niveles. Y ahora la pregunta es, ¿hay chance de cambiar el rumbo, Carolina? ¿Se puede hacer o realmente estamos llegando a un abismo en donde no quisiera expresarme de lo que podría pasar, ¿no? De lo peor que podría pasar? Yo creo que lo peor que podemos como ecuatorianos es perder la esperanza. Creo que estamos viviendo momentos duros, difíciles para todos a nivel económico y tenemos, aquí yo también estoy en Guayaquil en estos momentos y uno siente muchas veces que está confinado nuevamente, ¿no? Porque tiene que siempre tener cuidado de a dónde se va a movilizar, hasta qué hora, dónde dejo mis cosas, etcétera. Así es. Eso es una restricción a nuestra propia libertad. O sea, no somos libres como en otros lados, en otros lugares del mundo, que uno puede salir hasta altas horas de la noche, caminar tranquilo, no preocuparse porque le van a robar, le van a asaltar o hasta le van a matar. Entonces, creo que lo último que debemos perder es la esperanza, la fe en que puedan haber cambios. Tenemos que seguir insistiendo desde la sociedad civil, desde afuera, de que se tomen las rectificaciones en la orientación que se está dando, que las instituciones asuman sus responsabilidades, que trabajen, que tengan liderazgo y que el presidente asigne los recursos adecuados. No podemos permitir que eso siga así y que no exista una intervención integral, porque como decía, el tema de la famosa política de la mano dura está demostrado que no genera resultados permanentes a mediano y largo plazo. Puede ser un tema muy popular a nivel de opinión pública, porque todos pueden sentirse contentos de que el presidente diga sí, por lo que miramos lo que está pasando, por ejemplo, en otros países, de decir sí, voy a restringir derechos, libertades, o voy a generar cierto tipo de actuación, de presencia de la policía masiva, pero no estamos mirando el problema de fondo. Y creo que aquí quienes nos escuchan y nos ven saben que los problemas de fondo se necesita una inversión permanente y es algo que sembramos ahora para cosechar a futuro, y son las nuevas generaciones, son los jóvenes de ahora los que tenemos que lograr de que no caigan en las redes de narcotráfico, del crimen organizado, del microtráfico, y que después tengamos un país destrozado. Y creo que eso es fundamental. Como decía, igual 2017 en el Ecuador el nivel de homicidios era del 5.6, uno de los más bajos, entre el segundo y tercero más bajo de América Latina. Ahora el nivel de violencia y de inseguridad en el Ecuador está mucho más duro que en países como Haití, con estados fallidos, donde ni siquiera existe un gobierno permanente y donde recientemente existió un magnicidio, un atentado contra la vida del expresidente. Entonces, la situación es crítica. Guayaquil ingresa a ese terrible top 10 de 50 ciudades más peligrosas en el mundo. Cada 3 horas en Guayaquil, de acuerdo a lo que estaba mirando de las estadísticas de cuántos homicidios ha existido, cada 3 horas aproximadamente podríamos hablar de que existe un homicidio en Guayaquil. Obviamente están más concentradas durante los fines de semana. Vimos el feriado de Semana Santa, donde existieron cerca de, me parece, 56 homicidios durante el feriado de Semana Santa, viernes, sábado, entre viernes y sábado principalmente, porque luego tuvimos, viernes, sábado y domingo, tuvimos en un solo día en Esmeraldas 7 fallecidos en esa familia. En Esmeraldas es una de las provincias donde más rápidamente está creciendo la violencia, se ha multiplicado casi por 3. En Guayaquil podríamos decir que el nivel de crecimiento es permanente, pero igual es terrorífico mirar que en promedio cada 3 horas puede existir una persona que pierda su vida. Y estamos viendo también que existen víctimas colaterales, lamentablemente, frente a estas muertes. Vemos a niños, a mujeres,
que estuvieron con sus padres acompañándolos y terminaron perdiendo su vida. Veamos lo que sucedió también en Ibarra, que despierta, y ahí hay otro tema, ¿no? Un tema institucional, no solamente en la policía, sino también en Fuerzas Armadas. Un tema institucional de depuración necesaria. Fuerzas Armadas y Policía tienen sus mecanismos de depuración, pero ¿qué está pasando con esos mecanismos de depuración? Hay una descomposición total y yo creo que también, no sé, pues sentir que un presidente al menos... concuerdo con el asunto de pronto la mano dura que puede resultar en algo específico, pero sin un plan que lo soporte luego va a ser peor. Pero aparte de aquello, tener un presidente que no nos demuestra ni siquiera la empatía, ni siquiera, no sé, creo que le da más inseguridad al ciudadano y le da más fortaleza al delincuente que dice, papá, estamos con un presidente que no para bola, éntrale al relajo. Exactamente, el crimen organizado es un reflejo de la ausencia del Estado, porque ellos buscan ese espacio. Justo ayer leí un reportaje en la Ciudad del Triunfo, donde tiene una gran presencia esta organización denominada Los Águilas, liderada por JR, que es el que se encuentra ahorita en la cárcel y que en el Centro de Privación de Libertad y que quiere ser trasladado a su domicilio. Entonces, este reportaje hacía un análisis sociológico de los entornos, de cómo era la identidad social que se estaba desarrollando en ciertos barrios del Triunfo, vinculado a la imagen de JR. Entonces ven esa imagen como una imagen de protección, de cuidado, porque no hay una ausencia del Estado quien brinde oportunidades, quien brinde educación, salud, que brinde condiciones para poder acceder a un trabajo digno. Entonces, ante esa ausencia, porque ¿quién más lo puede hacer? Hemos estado esperando décadas de que sea la empresa privada. No. Cada vez nos dicen eso y cada vez nos quedamos esperando. Hay que generar las condiciones y las condiciones estructurales le tiene que generar un Estado. Y a partir de eso poder trabajar en conjunto con el sector privado. Pero no al contrario, ya está demostrado que no podemos esperar que sea el sector privado quien genera esas condiciones estructurales. Entonces, vemos una ausencia del Estado. ¿Y quién ocupa esa ausencia del Estado? Organizaciones que están dedicadas a actividades ilícitas y que son protegidas muchas veces por esos barrios, por esas comunidades. Probablemente por eso mismo es que ahora este actor puede sentirse mucho más seguro estando en esa área, en esa zona, que en el propio Centro de Privación de la Libertad, porque sabe que va a estar protegido. Y son cosas que hemos visto tanto en Colombia como en México que han sucedido. Y cuál es el análisis que se ha hecho durante los últimos 20 años en Colombia, por ejemplo, donde se habla de la guerra contra el narcotráfico y hasta sectores de derecha conservadora reconocen que ese enfoque de guerra del narcotráfico no es el adecuado, no era el adecuado y se perdió tiempo y recursos para realmente poder mirar las causas estructurales y poder reconstruir una paz sostenible y sustentable, no simplemente parches que permitan a políticos de turno a decir, bueno, hice esto, lo otro, sino realmente soluciones de mediano y largo plazo que piensen en generaciones, no solamente en periodos electorales. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Créanlo que ha sido una conversación muy pedagógica. Aprendimos, sabemos, identificamos y ojalá que esto sirva para quien lo esté viendo, para las autoridades. Ojalá que lo compartan, repártanlo. Mándenselo al presidente, mándenselo al vicepresidente, mándenselo a todos, porque es necesario que salgan de esa burbuja y escuchen otras versiones. Carolina, sus palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como lo decía, lo que no podemos perder en este momento los ecuatorianos es la fe y el optimismo frente al futuro. Hay que seguir, hay que tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo desde donde nos encontremos para poder sacar adelante el país. Es lo que nos queda en estos momentos. Muchas gracias, Carolina. Estaremos conversando en otra ocasión cuando te invitemos para seguir hablando de estos temas. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.